¿Sabías que cuando recibes una multa, un cobro o una resolución de una autoridad, la ley presume que ese acto es legal desde el primer momento? Así es. En el juicio contencioso administrativo federal, el particular parte con una desventaja aparente, pero el artículo 42 esconde una llave poderosa que puede darle la vuelta a esa presunción. Hoy te explico paso a paso cómo funciona y cómo puedes usarla a tu favor. El artículo 42 arranca con una regla contundente. Las resoluciones y los actos administrativos se presumirán legales. Esto significa que, en principio, se tiene por válido lo que la autoridad ordena, notifica o determina. No es necesario que la autoridad de entrada demuestre que actuó bien. La ley le concede esa ventaja. En otras palabras, la validez se da por sentada mientras nadie la destruya con pruebas. Por eso, en el terreno práctico, corresponde al particular impugnar el acto y demostrar que se ubica en alguno de los vicios que la propia ley reconoce, como la incompetencia del funcionario, la falta de fundamentación y motivación, los vicios del procedimiento o que los hechos que motivaron el acto simplemente no ocurrieron. Sin embargo, la misma disposición contiene un contrapeso decisivo. Las autoridades deberán probar los hechos que motiven su acto cuando la persona afectada los niegue lisa y llanamente. Aquí opera un principio muy antiguo del derecho. Quien afirma está obligado a probar, no quien niega. Si la autoridad sostiene que ocurrió un hecho y el particular lo niega de forma limpia, directa y sin agregados, la carga de la prueba se revierte hacia la autoridad. Es ella la que tendrá que demostrar la veracidad de ese hecho ante el tribunal. Este equilibrio busca que la autoridad no pueda inventar hechos sin respaldo. Pero cuidado, porque no cualquier negativa produce ese efecto. Negar lisa y llanamente significa rechazar el hecho de manera pura y simple, sin explicaciones, sin condiciones y sin afirmar nada adicional. Por ejemplo, si la autoridad afirma que te notificó un requerimiento en cierta fecha y tú respondes simplemente que eso no ocurrió, que nunca se te notificó, estás negando lisa y llanamente. En ese momento, la autoridad deberá exhibir la constancia de notificación y probar que su afirmación es cierta. Si no lo logra, el acto puede caer. Otro caso. Si la autoridad dice que realizaste ciertas actividades grabadas y tú simplemente niegas haberlas realizado, la carga vuelve a ella. El artículo 42 agrega un matiz clave, que es la excepción de la excepción. La carga no se revierte cuando la negativa implica la afirmación de otro hecho. Es decir, si al negar terminas afirmando algo distinto, vuelves a cargar tú con la prueba. Pensemos en una liquidación de impuesto al valor agregado donde la autoridad toma un depósito bancario como ingreso por arrendamiento. Si el contribuyente niega que sea ingreso grabado, pero al hacerlo afirma que ese dinero provino de una donación o de una herencia, ya no está negando lisa y llanamente. Está afirmando otro hecho y por tanto deberá probarlo él mismo. Por eso, la forma en que redactas tus argumentos en la demanda es estratégica. Una negativa mal planteada puede regresarte la carga probatoria sin que lo notes. Muchos juicios se pierden precisamente por confundir una negativa simple con una explicación que, sin quererlo, afirma otra cosa. Este artículo fue reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2026 y en su redacción vigente ya habla de la persona afectada, un ajuste de lenguaje incluyente que mantiene intacta la esencia de la regla. Lo esencial no cambió: presunción de legalidad, reversión de la carga ante negativa lisa y llana, y retorno de la carga cuando esa negativa afirma otro hecho. Vamos a la clave, en tres pasos. Primero, identifica el hecho que la autoridad afirma como motivo de su acto. Segundo, si ese hecho es falso o no te consta, niégalo lisa y llanamente, sin agregar explicaciones que impliquen afirmar algo distinto. Tercero, verifica que tu negativa no esconda la afirmación de otro hecho, porque en ese caso la carga volverá a ti. Dominar estos tres pasos te permite trasladar a la autoridad el deber de probar lo que sostiene.
En resumen, el artículo 42 combina una presunción a favor de la autoridad con una herramienta poderosa a favor del particular, la negativa lisa y llana que obliga a la autoridad a probar sus hechos. Usarla con precisión puede ser la diferencia entre perder o ganar tu juicio. Si este análisis te resultó útil, suscríbete a la Academia de Amparo y Derecho y activa la campana para seguir dominando la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo artículo por artículo.